Hermanos, muy buenos días. Les saluda su hermana Sandra Macetas para compartir el devocional diario. En esta oportunidad nos ha tocado Segunda de Crónicas, capítulo 16. Estamos en un contexto donde el rey Asa había hecho ciertas reformas, ¿no? Y había decidido incluso, ¿no? Sacar y quitar a su abuela, quien había construido un poste obsceno, dice a la diosa Acera, ¿no? Él estaba dispuesto a obedecer a Jehová, a recibir su respaldo, a buscar de Jehová de todo su corazón. Pero lamentablemente vamos a continuar el capítulo 16, donde habla también de los últimos años de reinado del rey Asa, donde comete muchos errores, hermanos, ¿no? Y donde vemos una situación que nos tendría que poner a pensar a nosotros y pensar en nuestro futuro como cristianos, ¿no? Ciertamente él empezó bien, confiando en el Señor, buscando a Dios, buscando agradar a Dios, pero en el camino se fue perdiendo, ¿no? Y fue confiando en lo terrenal, en la capacidad humana, en la capacidad que él tenía como rey, en el poder que tenía como rey, en las estrategias humanas, ¿no? Que no estarían mal, ¿no? Y que hace todo mundo, pero que cuando tenemos a Dios no podemos hacerlo, hermanos, ¿no? Porque toda ambición que como humanos tenemos y todo esfuerzo que podamos hacer tiene un límite, ¿no? Pero lo que Dios puede hacer en nuestras vidas no tiene límites, es grandioso, es grande, ¿no? Entonces vamos a ver acá, cuando habla acerca del rey Asa, dice, ¿no? En el año 36 del reinado de Asa, en el año 36 dice, Basa, rey de Israel, recordemos que Asa era rey de Judá y Basa, rey de Israel, ¿no? Invadió Judá y fortificó Ramá para que nadie pudiera entrar ni salir del territorio del rey Asa en Judá. Entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo? Estaba buscando una estrategia, ¿no? Porque estaba luchando contra Asa Basa, que era el rey de Israel, y empezó, dice, a fortificar Ramá, ¿no? Para que no pudieran salir. Esto se cree que se haya debido a un tema económico, ¿no? Donde había pues intercambio de productos y todo esto y le estaba cerrando el pase, ¿no? Entonces él construyó y fortificó, ¿no? Para que nadie pudiera pasar, ¿no? Entonces, para que nadie pudiera salir del territorio. En respuesta, Asa retiró la plata y el oro de los tesoros del templo del Señor. Miren, y tenemos que prestar atención a esta parte. Dice en respuesta, Asa retiró la plata y el oro de los tesoros del templo del Señor y del palacio real. Aquí empezamos a ver ya un error grande de Asa, ¿no? Lo envió al rey Ben-Hadad de Aram, quien gobernaba en Damasco, junto con el siguiente mensaje. Miren qué le dijo: hagamos un trato, tú y yo, como hicieron tu padre y mi padre. Mira que te envío plata y oro. Rompe el tratado con el rey Basa de Israel para que me deje en paz. Entonces, ¿qué hizo él? Sobornó a este rey, al rey de Aram, y le dijo: rompe el trato que tienes con Basa y apóyame a mí. Yo te voy a dar todo este oro y toda esta plata. Ben-Hadad aceptó la propuesta del rey Asa y envió a los comandantes de su ejército a atacar las ciudades de Israel, ¿no? O sea, contra el rey Basa. Ellos conquistaron las ciudades de Hijón, Dan, Abel, Bet, Maca y todas las ciudades del almacenamiento de Neftalí. Apenas Basa de Israel se enteró de lo que ocurría, abandonó el proyecto de fortificar Ramá y detuvo todo el trabajo. Es decir, la estrategia que tomó Asa dio buenos resultados y Basa empezó a retroceder en su proyecto de construir y fortificar esta ciudad para que no pudieran pasar. En fin, entonces, ¿qué es lo que hace Basa? Retrocede. Y podríamos decir que en este caso el rey Asa había triunfado y había dado resultados positivos esta estrategia que había tomado, ¿no? Entonces el rey Asa convocó a todos los hombres de Judá para que transportaran las piedras de construcción y la madera de Basa, o sea que Basa había utilizado
para fortificar a Ramá, Asa empleó estos mismos materiales para fortificar las ciudades de Geba y Mizpa. Entonces, encima, todo el material que había traído Baasa para construir esta fortaleza, entonces él lo utilizó en beneficio suyo, ¿no? Entonces podríamos pensar, todo está ok, todo está muy bien, todo salió perfecto, los planes salieron perfectos y todo va a estar bien. Y entonces sucede esto. En este tiempo, Ananí el vidente fue a ver al rey Asa y le dijo: por cuanto pusiste tu confianza en el rey de Aram, en lugar de confiar en el Señor tu Dios, perdiste la oportunidad de destruir al ejército del rey de Aram. O sea, ahora se iba a enfrentar contra ese rey con el cual se había aliado y al cual había sobornado. Y dice que perderás la oportunidad de destruir. O sea, este vidente, este profeta, le decía a Asa que por haber confiado en los hombres y no haber confiado en Dios. Además, no solamente vemos esto, miren, si analizamos, nosotros podemos, yo por ejemplo puedo dar de lo que a mí me pertenece, regalarlo, darle a alguien, esa es mi libertad. Pero veamos que Asa no sacó de su propio tesoro, sino sacó del templo del Señor para darle a este otro rey. Entonces vemos el gravísimo error que había cometido. No solamente no había confiado en el Señor y no había buscado la presencia de Dios para que pudiera darle una salida a esta situación, sino que encima cogió de lo que le pertenecía al Señor, de lo que era de Dios, y se lo dio a este rey. Entonces Asa había perdido todo el juicio, había perdido el respeto y la honra que le tenía al Señor y había preferido dar estos tesoros que estaban en la casa de Dios a este rey para ganar. Entonces podemos ver que Asa ya estaba muy, pero muy lejos de Dios, muy lejos. Al principio él le daba la honra al Señor, quería agradarle a Dios, y en estas circunstancias ya estaba muy, pero muy lejos de Dios. Entonces, por cuanto pusiste tu confianza, le dijo, en el rey de Aram y no confiaste en el Señor tu Dios, perdiste la oportunidad de destruir el ejército del rey de Aram. ¿No recuerdas lo que pasó a los etíopes y a los libios y a su enorme ejército junto con todos sus carros de guerra y los conductores? En ese tiempo confiaste en el Señor y Él los entregó en tus manos. Los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a los que tienen el corazón totalmente comprometido con Él. ¡Qué necio has sido! De ahora en adelante estarás en guerra. Miren, entonces este vidente, este profeta, le dice todo sus verdades al rey Asa, y en lugar de que el rey Asa reaccionara, porque miren, Dios hasta nos da oportunidad, hermanos. Nosotros hacemos mal, decidimos mal, hacemos las cosas de nuestras propias fuerzas, y el Señor aún después de eso nos da una oportunidad, nos confronta obviamente con nuestros pecados y nuestros errores, nos dice: has pecado, has hecho mal. Y en ese momento Dios nos da la oportunidad de arrepentirnos. Este momento en el que el profeta confrontaba a este rey, le daba la oportunidad de arrepentirse, le daba la oportunidad de que pudiera orar, clamar, ponerse de rodillas delante de Dios y pedirle perdón por su error. Esa es la oportunidad que Dios nos da, a pesar, hermanos, de los errores que hemos cometido, que de repente son gravísimos, a pesar de que no le hemos dado su lugar a Dios, a pesar de que hemos quitado aquello que a Dios le pertenecía, porque el hecho de que Él haya quitado los tesoros y se lo hubiera puesto al rey y se lo hubiera dado al otro rey, entonces evidenciaba cómo estaba su corazón, que a Dios ya no le daba, porque dice: donde están tus tesoros, allí está tu corazón, dice la palabra. Entonces los tesoros del templo se lo había dado ya al rey, o sea, su corazón ya no estaba en Dios, ¿no? Ya no valoraba ni daba la importancia de vida a Dios, ¿no? Entonces, que confió en sus propias fuerzas, en sus propios métodos, ¿no? O sea, él ya no era un hombre espiritual. Era un hombre carnal, un hombre terrenal, confiado en aquello que podía ver, que podía sentir, que podía controlar, ¿no? Entonces,
Dios le da una última oportunidad y él, en lugar de reaccionar con humildad, de humillarse delante de Dios, dice que se enojó tanto con Ananí por haberle dicho esto que lo echó en la cárcel y lo puso en el cepo, ¿no? Entonces lo castigó terriblemente. En este tiempo, Asa también comenzó a oprimir a algunos de su pueblo, hermanos. Entonces, esto es lo que sucede, hermanos, con muchas personas que durante muchos años creen en Dios, se confían tanto y se acostumbran tanto a la victoria, al poder, porque Él era un rey, que dejan de lado a Dios, hermanos, y que su vida se convierte en una vida rutinaria. No sé qué habrá pasado en el proceso, quizá algo de repente el rey Asa habría esperado de Dios y no lo recibió, porque en muchos casos eso sucede, hermanos. Muchas personas que siguen a Cristo, que sirven al Señor con todo su corazón, que están en su primer amor, que están allí dependientes de Dios, sirviendo a Dios, resulta que le piden algo a Dios y Dios no se los da. No, ¿por qué? Porque no es que Dios no pueda darlo, sino porque Dios sabe por qué no te da algo, ¿no? Y Dios no está pues para servirte a ti, sino tú para servirle al Señor. Entonces confundimos qué es estar en Dios y tienen tanta de repente decepción en su corazón, que su corazón para con Dios se enfría, ¿no? Entonces puede haber pasado eso con el rey, o simplemente puede ser que su orgullo, su corazón se haya llenado de tanta soberbia, ¿no? De tanto orgullo en su corazón, que definitivamente confió en sus propios métodos, en sus propias maneras de hacer las cosas y se olvidó de Dios. Lo cierto es que este rey ya estaba muy lejos de Dios, porque ni aún en la oportunidad que Dios le dio para arrepentirse lo hizo, ¿no? Ahora viene el resumen del reinado de Asa. Los demás acontecimientos del reinado de Asa desde el principio hasta el fin están registrados en el libro de los reyes de Judá y de Israel. En el año 39 de su reinado, Asa contrajo una enfermedad grave en los pies. A pesar de lo grave que era, no buscó la ayuda del Señor. Su corazón para con Dios ya se había enfriado. Ya estaba muy duro su corazón para con Dios. Por eso es que nosotros debemos cuidar tanto nuestra comunión con Dios, hermanos, y esa sensibilidad que podamos tener con Dios. Si tú lloras delante de Dios y te conmueves con la presencia de Dios, es que todavía tu comunión con Dios es la correcta. Pero si eres indiferente, si sientes que ni la música, ni la palabra, ni nada llega a tu corazón y tu corazón está muy endurecido, entonces tienes que pedirle a Dios que quite eso, hermanos. Porque cuando el corazón está tan endurecido, no importa la circunstancia. Miren, él estaba pasando por una enfermedad grave, o sea, la estaba pasando muy mal, pero ni aún eso pudo sensibilizar sensibilizar su corazón y pudo hacer que buscara de Dios, sino que se endureció más y recurrió exclusivamente a sus médicos, ¿no? Él había visto el poder de Dios en su vida, había visto las maravillas que Dios podía hacer. Sin embargo, él estaba ya con un corazón tan duro para con Dios que no sentía, que no se conectaba con Dios, ¿no? Y eso ocurre, como les digo, hermanos, cuando empezamos a hacer nuestras cosas, cuando no ponemos nuestra vida en las manos de Dios, cuando no oramos, cuando no buscamos la presencia de Dios, cuando empezamos a afanarnos tanto con las cosas que hacemos que nos olvidamos completamente de Dios. Ese es el proceso donde se endurece tanto nuestro corazón, que no importa si la circunstancia de nosotros es terrible, ya nuestro corazón está tan endurecido que no busca a Dios. Entonces dice, así que murió en el año 41 de su reinado. En el año 41 de su reinado, este rey muere. Lo enterraron en la tumba que había tallado para sí en la ciudad de David. Fue puesto sobre una cama perfumada con especies dulces y ungüentos aromáticos, y la gente encendió una enorme hoguera funeraria en su honor. Miren, y ahí vemos el término de este rey, ¿no? Que terminó sin pena ni gloria, ¿no? Dios pudo haber hecho cosas grandes y maravillosas con él, pudo haber hecho milagros tremendos y pudo haberse glorificado en la vida de él. Y quizá este libro no terminaría, este capítulo allí, sino que hubiera contado más de las hazañas de este rey y cómo Dios hizo grandes cosas a través de su vida. Pero no.
terminó sin pena ni gloria, terminó creyendo en sus propias fuerzas y su vida fue así, ¿no? Sosa, ¿no? Pasó como nada, ¿no? En los últimos años de su vida. Entonces, hermanos, cuidemos cómo llevamos esa comunión con Dios. Porque ahorita no solamente vemos a este rey, esto lo vemos en lo terrenal, ¿no? Que terminó enfermo y ya está. Pero ¿a dónde se fue? ¿Cuál fue su destino? ¿Se fue con Dios? ¿O a dónde se fue cuando murió? ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo que más nos debe importar? Nuestro destino eterno. Si es al lado de Dios, vida eterna o muerte eterna, ¿no? Entonces tenemos que ver y analizar eso, hermanos. Nunca nos descuidemos, nunca perdamos esa sensibilidad, esa comunión con Dios, hermanos, porque será lo más valioso que estemos perdiendo en toda nuestra vida. No perdamos ese amor, esa ilusión, ese de presentarnos en la presencia de Dios y conmovernos con su presencia, hermanos. Busquemos, porque si no, entonces estamos perdidos, realmente estamos perdidos, hermanos. Así que muchas gracias por compartir este tiempo conmigo, el devocional, y que el Señor una vez más los bendiga, los guarde, los ayude, y que ese fuego que hay en su corazón por el Señor nunca se apague, hermanos. Muchísimas gracias y bendiciones.